La ley de la conservación de la masa, o también conocida como ley de Lavoisier, dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto se aplica en las reacciones químicas, lo que significa que la cantidad de átomos antes de una reacción será la misma cantidad de átomos después de terminar la reacción. Y entonces vamos a explicar cómo se haría en el caso de la combustión del etanol. El etanol contiene dos carbonos en su fórmula, por eso aquí lo puse como C2. Si contamos los hidrógenos tenemos 3 más estos 2 más 1, en total son 6 hidrógenos y tenemos un oxígeno. Para que se queme debe haber presencia de oxígeno, va a reaccionar con oxígeno y una combustión siempre produce dióxido de carbono y también produce agua. Así que ahora vamos a balancearlo a ver cómo nos sale. Vamos a utilizar el método de tanteo. Para esto es bueno que utilicemos el valor de 1. Vamos a ver, vamos a cambiar color a la pluma. El valor de 1. Si yo le pongo un coeficiente de 1 aquí, me tengo que cerciorar que tanto antes de la reacción como después de la reacción, es decir, después de la flecha, en las dos partes, antes y después, en reactivos y en productos, tengamos la misma cantidad y el mismo tipo de átomos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Voy a tomar la molécula que tiene más átomos como principal y a esa le voy a poner el valor de 1. Entonces, hablando primero del átomo de carbono, tendríamos 1 por 2. Entonces tenemos que están entrando a la reacción 2 átomos de carbono, lo que implica que a la salida, después de la flecha, tengo que poner aquí yo y me veo forzado a poner un 2. 2 que multiplicado por el subíndice 1 también me va a dar 2. Y entonces queda balanceado el carbono. Pero también el 1 que pusimos al principio también afecta al hidrógeno, así que voy a multiplicar 1 por 6 y me da que entran 6 hidrógenos. A la salida, después de la flecha, en los productos, encontramos que el agua tiene hidrógeno, entonces para que salgan 6, porque tienen que salir 6, para que esté balanceado la misma cantidad de átomos que entran es la que sale, pues entonces le pongo un número 3 de coeficiente y multiplicamos 3 por 2 y me da 6 hidrógenos. Ahora me voy con el oxígeno. Me conviene primero hacer los de los productos porque tanto el CO2 como el agua ya tienen coeficiente asignado. Así que empezando con el CO2 tendría que multiplicar 2 por 2 y tendríamos 4 oxígenos del CO2 más 3 por 1 y me va a dar 3 átomos de oxígeno del agua, los cuales voy a sumar. Al final están saliendo en total 7 átomos de oxígeno. ¿Cuántos deben de entrar? También tienen que entrar 7. Por cierto, este 1 multiplicado por 1, porque aquí el oxígeno tiene 1 debajo, si no tiene nada, tiene 1, 1 por 1, pues me da un átomo. Le voy a sumar los que me hagan falta para llegar al 7. Quiere decir que para llegar al 7 me hacen falta 6. Estos 6 deben de salir del que me hace falta asignarle. Entonces pongo un 3 que multiplicado por 2 me dé 6. De aquí sale el 6 y entonces al sumarlo tengo el 7. Entran 7 átomos de oxígeno, salen 7 átomos de oxígeno y entonces el oxígeno también está balanceado. Entonces,
Entran 2 átomos de carbono, salen 2 átomos de carbono. El carbono está balanceado. Entran 6 átomos de hidrógeno, salen 6 átomos de hidrógeno. El hidrógeno está balanceado. Entran 7 átomos en total de oxígeno y salen 7 átomos de total de oxígeno. Entonces el oxígeno está balanceado. Como todos los átomos están balanceados, entonces la ecuación también está balanceada. Así que nos quedaría como resultado que tenemos un mol de C2, aquí es C2, H6O, más 3 mol de O2, que produce 2 mol de CO2. Esto es C, nomás que la computadora me lo cambia. CO2 más 3 mol de H2O. Y entonces toda la ecuación queda balanceada. Estoy utilizando el método de tanteos.